Buenos días, soy Ana Vicens Poveda, docente de UDIT y miembro del grupo de investigación Genius, y vengo a hablar de Calvin Klein y American Eagle, el uso de la polémica como estrategia publicitaria en las campañas de marca de moda juvenil. El poder de la publicidad para sentar símbolos y perpetuar mitos es de sobra conocido por todos. Para los estudios feministas es especialmente relevante la representación de la mujer en la publicidad porque contribuye a reforzar estereotipos sexistas y dañinos para la imagen femenina. La sexualización y la división por roles en lo audiovisual se ve también en la publicidad, ¿no? Los servicios y los productos que se ligan a los distintos sexos mantienen comportamientos sexistas que se van a repetir en la realidad afílmica o que se supone que en la realidad afílmica estamos superando como sociedad. También es importante, como vemos en la imagen, esa violencia simbólica hacia las mujeres que se repite en la publicidad. Nos centramos en la publicidad de moda y cosmética, eh, dado que es un tipo de trabajo que está protagonizado y dirigido a mujeres, hacia un público femenino. La repetición de estos símbolos y de estos patrones de belleza es preocupante, puesto que parece que no hay evolución y que la consumidora se ve representada en la persona que ve en la pantalla repetidamente. La construcción y la imagen de la mujer en la publicidad se tiene que tratar desde distintos ámbitos sociales, legislativos y en este caso audiovisual, para intentar tener una mirada crítica sobre esta representación. Dentro de la industria de la moda nos vamos a centrar en la publicidad del jean, puesto que va dirigido a un público femenino joven y adolescente, ¿no? Que se ve especialmente vulnerable, puesto que no tiene ni edad adulta ni ese bagaje de alfabetización audiovisual. Vemos como las primeras marcas dedicadas a las prendas en exclusivas vaqueras se dirigían a un público más amplio, hombres y mujeres de distintas edades, eh, con anuncios muy centrados en la estética del American Way of Life, ¿no? La prenda estaba muy ligada a la comodidad y al trabajo. Esto ha ido evolucionando y vemos como la misma marca como Levi's pasa de ese público más amplio y de una narrativa más tradicional hacia un público más concreto y hacia una narrativa mucho más sexual y de cosificación de la mujer, como vemos en la última campaña de 2025. Esta evolución viene dada por distintas causas. La primera es que el jean se fue centrando en un target más joven. Esto se debe también a que a mediados del siglo XX la industria cinematográfica ayuda a ligar también estas prendas con otro tipo de público, ¿no? Si al principio se dedicaban más al western americano y estaba ligada con esa estética y con el trabajo y el movimiento, poco a poco, con películas como Rebelde sin causa, el jean se empezó a ligar hacia el público joven, ¿no? Hacia estrellas de Hollywood, adolescentes y jóvenes más rebeldes y muy celebradas por el público más joven. Esto lo vio la industria del jean como una manera de concretar y de centrar su target. Wrangler Jeans, por ejemplo, introdujo, aprovechando este cambio de target, introdujo su monograma, esa W, en el bolsillo trasero de las prendas vaqueras, primero solo de las mujeres. Hizo estas campañas icónicas en las que las fotografías animaban al espectador y a la propia modelo a dirigir la mirada al trasero de las modelos, ¿no? Comenzando así un relato en el que la prenda se liga a la cosificación de la mujer. Esto va evolucionando con campañas muy polémicas. Por ejemplo, en los 70 tenemos todas las campañas de Jesus Jeans. En los años 80 la sexualización se liga más a los cuerpos jóvenes, incluso algunos menores de edad, como veremos. Y en los 90 vemos incluso el uso de actrices de la industria pornográfica, como Anna Nicole Smith. Por lo tanto, no queda duda de que esta prenda ya está ligada a lo erótico. Incluso las marcas que no se dedican en exclusiva a los jeans, como Versace o Calvin Klein, sí que van a utilizar una publicidad mucho más agresiva y erótica cuando se dedican a esta prenda. Nuestro objeto de estudio son estas dos campañas. La campaña de 1980 protagonizada por Brooke Shields para Calvin Klein y la campaña de 2025 protagonizada por Sydney Sweeney para American Eagle. Ambas campañas fueron muy polémicas y ayudaron a situar a las marcas, hasta entonces menos posicionadas, en un marco mucho más presente, ¿no? Se situaron como marcas esenciales en la industria vaquera y se habló de ellas en distintos países del mundo cuando hasta el momento eran solo marcas estadounidenses menos conocidas. Ambas han utilizado la polémica. La campaña de 1980
se centra en Brooke Shields y ahí está la polémica, puesto que era una menor de edad erotizada, ¿no? Que ya tenía 16 años cuando se lanzó esta campaña. La segunda campaña también se centra en la polémica, en este caso una polémica más política, con el cuerpo de Sydney Sweeney, ¿no? La artista que ya veremos su realidad fílmica y sus elecciones de películas y de series, fue la protagonista de esta campaña, Sydney Sweeney Has Great Jeans, y en ese eslogan es donde está la polémica principal, dado que mezcla el concepto jeans, vaqueros, con jeans, que en inglés también significa genes, en un momento en el que Estados Unidos está en una situación muy delicada con respecto al racismo y a lo que se considera realmente americano, the American Way of Life, o en este caso el eslogan de Trump, Make America Great Again. Todo esto se ligó con esta campaña de Sydney Sweeney. Vemos aquí cómo las dos campañas utilizan la polémica centrada en la mujer, ¿no? En el cuerpo de la mujer y en este caso en la historia de cada una de las actrices. Vamos a usar una metodología multidisciplinar en la que unimos primero un análisis audiovisual de todas las piezas audiovisuales de las campañas. Nos vamos a centrar en la dimensión sintáctica, semántica y estética para ver el simbolismo de cada imagen. También vamos a hacer un análisis iconográfico de la cartelería más importante de cada campaña. Igualmente se va a tener en cuenta la realidad fílmica, es decir, la vida de cada personaje público que protagoniza las campañas. Estas dos campañas no hubieran sido tan polémicas ni tan importantes para las marcas si no fuera por la elección de estas actrices. Por eso es interesante estudiar esa realidad fílmica, esa vida y trabajos de ambas actrices para ver en qué ha podido ayudar a construir la polémica. Después de estos análisis se hace un último análisis comparativo con la idea de ver si la evolución, si hay o no evolución en la representación de la mujer en la industria del jean. La primera conclusión sería que el cuerpo de la mujer se utiliza como espacio. La actriz se convierte no solo en un objeto, sino en un espacio publicitario. Igual que en otros sectores la publicidad se utiliza mucho atrezo y construye un espacio que ayuda a la narrativa, en estas dos campañas vemos como el espacio no importa. De hecho, lo que se construye como espacio es el cuerpo femenino. Lo vamos a ver con esos fondos totalmente neutros, grises y negros que no aportan absolutamente ningún tipo de storytelling, dado que eso no es lo importante es el cuerpo de la actriz. Allí es donde está la prenda y ahí es donde se desarrolla toda la narrativa, con planos muy largos que van recorriendo su cuerpo, incluso con primeros planos de partes del cuerpo como el trasero, los senos o los labios de las protagonistas. Siempre, ¿no?, con una mirada muy erótica. Sí que es verdad que en la campaña de 2025 sí que se utiliza algo de atrezo en alguno de los vídeos, pero siempre va a estar marcado por definir aún más la sexualidad de la protagonista. Esto nos lleva a la segunda construcción, que es que estos personajes están construidos para el hombre. Las campañas están diseñadas por y para la mirada masculina. En una de estas imágenes, Sydney Sweeney está sola en una habitación, que vemos aquí en la imagen, y grabándose con una cámara antigua y oímos una voz masculina que le va diciendo lo que tiene que hacer. En la campaña de Brooke Shields y también en el vídeo más polémico de la campaña de Sydney Sweeney de American Eagle, eh, el plano secuencia sin cortes es el que parece hacer referencia a la mirada masculina, ¿no?, que va recorriendo lentamente el cuerpo de la actriz. También hay algún vídeo en el que se escucha una voz masculina mientras ocurre pues este movimiento. Que no existan cortes, utilizar el plano secuencia pues hace referencia a ese plano subjetivo que parece que es el propio espectador el que está recorriendo a la actriz. Otra de las conclusiones sería que la controversia se utiliza para viralizar, ¿no? La publicidad no genera tanto impacto, su narrativa, como la controversia del mensaje que construye. Por eso son mensajes muy simples, pero que unidos a la celebrity, pues generan toda esa polémica para viralizar. No sé si se puede hablar de viralizar en los años 80, pero es verdad que Calvin Klein pues, se posicionó como marca gracias a esta campaña. Y fue gracias a utilizar a Brooke Shields, utilizar a una actriz
que ya era polémica de por sí porque había protagonizado películas y campañas muy eróticas siendo menor de edad, hizo que Calvin Klein se posicionara ante el uso del cuerpo de la mujer y ante lo sexual, ¿no? Y a partir de entonces utilizó toda esa narrativa sexual que a día de hoy sigue utilizando. En el caso de Sydney Sweeney también vemos como es un personaje muy polémico, también es una Lolita por su personaje en Euphoria, en la serie Euphoria, y ella ha aprovechado esto para distintas campañas, como vemos aquí en un anuncio de cosmética en el que se creó un jabón hecho con su agua del baño usada, ¿no? Y animaba a los hombres a bañarse con ella. Claramente estas campañas están construidas a propósito para generar este debate y para generar este enfado. En el caso de American Eagle, aunque hubo un comunicado oficial diciendo que ellos solo se referían a los vaqueros y no a los genes, más tarde la marca publicó este vídeo en el que parece una chica de espaldas, que parece Sydney Sweeney, aunque no lo es, borrando la palabra genes y poniendo jeans, ¿no? Escritos. Por lo tanto, vemos como toda esta narrativa se cerraba con este vídeo y estaba hecho totalmente a propósito para generar este enfado y esta polémica. Lo que vemos en estas polémicas es que sí que ha habido un cambio en cuanto a la emoción de lo viral. Siempre se suele recurrir a una emoción para viralizar un contenido, ¿no? En los 2000 pues se usaba mucho el humor, también ahora pues tiramos más hacia el enfado, ¿no? En este momento tan polarizado. Vemos aquí cómo hay una evolución de lo sexual a lo político. Como ya hemos visto, Brooke Shields era un personaje, una persona, ¿no? Pero un personaje público ya muy sexualizado. Era la Lolita de esa generación, había protagonizado varias películas muy polémicas, como esta en la que hacía de prostituta con 11 años, incluso con una escena en la que se vendía su virginidad, o Blue Lagoon, que la convirtió en el icono erótico de los años 70 y 80, en la que ella, siendo menor de edad, aparece casi toda la película semidesnuda. Pues esta es la clave para esta campaña, ¿no? Esta campaña hubiera sido muy sensual y muy erótica con cualquier otro personaje, pero no hubiera dado esa polémica, ¿no? Se utiliza lo erótico y en este caso la hipersexualización de una menor de edad para generar esta viralidad. En cambio, en el caso de Sydney Sweeney se habla más de lo político, ¿no? Se habla un cambio de lo sexual a lo político. El hecho de utilizar a un personaje que ya estaba ligado con una narrativa tradicional más republicana por distintos comentarios y por distintas selecciones en sus papeles, y estamos cogiendo un personaje muy polémico en un momento de mucha tensión en Estados Unidos, que va a decir en su vídeo, en el vídeo más importante de la campaña, va a decir My jeans are blue, ¿no? Mis genes son azules. Entonces, que un personaje polémico, sexual, muy famoso, blanco, rubio y con ojos azules, vaya hablando de sus genes, de lo que ha heredado de sus padres y termine diciendo My jeans are blue, Sydney Sweeney has great genes, pues claramente es una narrativa buscando ese enfado, aprovechando la polarización política que hay. Acto seguido, el mismo Donald Trump pues defendió a Sydney Sweeney y habló de la campaña. Esto no hace más que viralizar más el contenido. Empieza todo un debate en redes sobre lo acertado o lo menos acertado de la campaña, incluso con muchísimos defensores utilizando el eslogan de Trump modificado diciendo Make American Sexy Again. Entonces, bueno, la polémica estaba ya servida y ha durado meses, lo que ha hecho que American Eagle se haya posicionado no solo en redes, sino también políticamente. Muchísimos países en los que esta marca no se hablaba apenas de ella y no había búsquedas en Internet, pues se ha convertido en una búsqueda muy popular. La conclusión final sería que se sigue abusando de la mujer en la publicidad, ¿no? En el caso de Sydney Sweeney vemos como la controversia política anula la mirada crítica hacia otro tema de urgente revisión, que es la violencia simbólica hacia la mujer. No se ha hablado en casi ningún artículo sobre la sexualización de Sydney Sweeney, el uso de su infantilización en algunos de los vídeos y de esos primeros planos eh, que solo ejercen violencia simbólica hacia la mujer. Poco o nada ha evolucionado la representación de la mujer en la publicidad del yin. Se repiten los mismos estereotipos, los mismos tipos de plano y la mujer es otra vez un objeto al servicio del producto que está construido por y por a la mirada masculina. Buscamos la viralización a toda costa, incluyendo a veces esta repetición de estereotipos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.